bendiga, mis amadas hermanas. Esta tarde yo quiero compartir con cada una de ustedes este tema que dice el poder de la oración y la alabanza. El poder de la oración y la alabanza. Hemos escuchado o hemos leído allá en el libro de Efesios que el Señor nos ha dado armaduras para pelear nuestras guerras espirituales. Y dentro de esa armadura podemos encontrar el yelmo, el escudo de la fe, la espada del Espíritu. Pero no son todas las armas que el Señor nos ha dado. Hay otras armas también que son muy poderosas y que el Señor nos ha regalado para que nosotros podamos vencer al reino de las tinieblas. Armas que nos garantizan la victoria en Cristo Jesús. Y esta tarde vamos a ver dos de esas armas muy poderosas. Para eso yo les invito a abrir sus Biblias allá en el libro de Hechos capítulo 16. Vamos a leer solamente algunos textos, porque vamos a estar escudriñando la palabra hasta el verso 40. Entonces vamos a estar del verso 11 al 40 a grandes rasgos, pero viendo cuáles son esas armas que Dios nos ha dado. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquí nos está hablando la palabra de nuestro Dios acerca de Pablo y Silas. Una historia que quizás usted ha escuchado muchas veces, pero hoy yo le quiero hablar de dos armas, que es la oración y la alabanza. ¿Qué es la oración? La oración es desarrollar una comunión íntima con Dios. Es darle los derechos y el permiso legal a Dios para que Él intervenga en nuestros asuntos en esta tierra. Es decirle, Señor, yo te doy a ti todo derecho legal para que tú influencies o tú hagas lo que a ti te parezca mejor en esta situación, en mi vida o en este problema que tengo. Eso es la oración. Entonces leíamos en el verso 16 que mientras Pablo y Silas, dice, iban a la oración a la iglesia, dice su palabra que se encontraron o les salió al encuentro una joven que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes voces detrás de ellos y decía, estos son siervos del Dios Altísimo. Y es que déjame decirte, amada hermana, que cuando tú eres un verdadero hijo de Dios y llevas una vida de oración, el diablo te va a reconocer donde tú vayas. Donde tú te encuentres, Él va a saber quién realmente eres tú en el mundo espiritual. Dice que esto lo hacía esta joven todos los días para provocarle. El enemigo sabe que si logra provocarte, que si logra hacerte enojar o molestar, va a hacer que tú desistas de la oración. Esta joven lo hacía, pero el espíritu que había en ella, lo que quería hacer era evitar que ellos subieran a la oración. Porque el enemigo sabe el poder tan grande que hay en ella. La oración te da autoridad sobre todo espíritu inmundo y aún sobre el mismo Satanás. De ahí la importancia de orar, amada iglesia. En Hebreos 4:16 nos dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente, dice, ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Acerquémonos pues, dice, confiadamente.
Cuando tú tienes problemas, cuando tú estás pasando por aflicciones, por necesidades, la palabra de Dios nos dice que tenemos que acercarnos confiadamente. ¿A quién, amada hermana? ¿Al pastor? ¿A los líderes? Es bueno, ellos son nuestra guía espiritual. Pero en este caso la palabra nos dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, es decir, delante de la presencia de Dios, porque Dios a usted le ha capacitado de armas de autoridad para que usted pueda defenderse y derrotar al enemigo. No es necesario que en todo momento el pastor vaya a su casa para orar por usted, porque ese mismo poder, esa misma autoridad que hay sobre él, está sobre tu vida. Pero necesitas una vida de oración. Por eso dice: acerquémonos pues confiadamente. Es decir, ven, cuéntame lo que te está pasando, qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú necesitas. Cuando tú tienes esa confianza, entonces tú puedes decirle: Padre, mira, hoy no tengo para los alimentos. Padre, el médico me dijo que ya no hay solución para mi enfermedad, pero yo sé que tú tienes la última palabra. Eso es venir confiadamente ante Él. Entonces veíamos, gloria a Dios, que Dios nos ha dado armas. Efesios 6 nos habla de una armadura completa, desde la cabeza hasta los pies. Y dice que esa armadura es para que nosotros podamos permanecer firmes contra todas las acechanzas del enemigo, para que no caigamos y no resbalemos. Pero también nos dice en el verso 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una organización diabólica que está en contra de su vida. Hay toda una organización militar que está en contra de lo que usted hace, en contra de su ministerio, en contra de su familia. Y es por eso la importancia, amadas hermanas, de aprender a pelear espiritualmente. No es contra su vecino que no le habla. No es contra el hermano que le critica, que le juzga. Dice que no es contra carne, es contra huestes espirituales de maldad. Hay principados, rangos de autoridades de alto nivel que están sobre una determinada nación. Pero hay también potestades, poderes sobrenaturales que influencian sobre nuestras autoridades. Hay gobernadores que son administradores y gobiernan sobre un territorio más pequeño. Pero también, amadas hermanas, hay huestes de maldad que gobiernan las regiones celestes, los aires. Y cuando usted clama a Dios, hay una oposición a través de esas huestes espirituales. Es por eso que el cristiano debe estar consciente de que tiene un enemigo espiritual. ¿Y por qué tiene que pelear? No es contra el hombre mismo, es contra Lucifer, contra Satanás. Dice la palabra, la serpiente antigua, dice la Biblia. Y todo su ejército, toda su jerarquía diabólica. Leemos en el verso 19 de Hechos. Dice la palabra: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Como esta joven molestaba, provocaba a Pablo y a Silas, dice que Pablo le ordenó al espíritu inmundo que había en ella que saliera fuera.
Y cuando esto sucedió, dice que sus amos se enojaron, prendieron o tomaron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades. Al enemigo no le gusta que tú hables de Dios. Al enemigo no le gusta que tú ejerzas esa autoridad. Y siempre va a usar personas para que puedan, ¿verdad?, en un momento dado, detenerte. Cuando tú derrotas a un demonio, amada hermana, van a venir otros más porque van a querer derrotarte a ti. Por eso es que tú no puedes quedarte pasiva. No puedes decir, bueno, es que ya está, mi familia está bien, mi hijo ya está bien, ya no ha ido a tomar, ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito buscar de Dios. Porque el enemigo no se va a quedar tranquilo y va a enviar a otros tantos para hacer lo que el primero no pudo. Es por eso que dice la palabra que vinieron, ¿verdad?, muchas personas, tomaron a Pablo y a Silas. Tomaron a Pablo y a Silas, dice la palabra de Dios, y los llevaron, dice, ante el concilio. Después dice la palabra, si vemos allá en el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es decir, toman a Pablo y a Silas y los llevan a la cárcel. Cuando ellos están allí, ellos no se pusieron a lamentar su situación. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido, como decimos, tirar la toalla? Porque el hermano no nos saludó, porque nos miraron feo, porque tuvimos un problema y oramos a Dios y no vimos la respuesta. Dice la palabra de nuestro Dios que Pablo y Silas no solamente fueron llevados a la cárcel, sino que fueron golpeados con varas. Y Pablo nos habla en su segunda carta a Corintios, el capítulo 11, del verso 23 al 33, si usted tiene su Biblia en su casa puede leerlo. Nos da una serie de acontecimientos que él padeció o sufrió por el nombre de Cristo. Dice Pablo, dice, he sido azotado 5 veces. Dice 40 azotes menos 1. Es decir, 39 azotes, dice, por parte de los judíos. 3 veces, dice, he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. Dice, 3 veces he sido náufrago. 1 vez he pasado un día y una noche en el mar. He pasado frío, he pasado escasez. He pasado, dice Pablo, necesidades por amor a Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros, amadas hermanas, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las diferencias con el esposo, los problemas con los hijos, lo primero que hacemos o queremos hacer es decir, ya no sigo? Ya no sigo, porque cuando yo busco de Dios, entonces las cosas empeoran. Ya no continúo en el evangelio porque ya no quiero problemas. O simplemente porque nos decepcionamos, porque no tenemos lo que queremos. Y eso nos ha llevado muchas veces a caer espiritualmente. La palabra de nuestro Dios nos muestra otra historia que yo quiero mencionar dentro de esta historia de Pablo y Silas. Nos habla ahí en el libro de Hechos 5:41. Cuando el apóstol Juan y el apóstol Pedro, dice, estaban en Jerusalén. Estaban predicando, hablando de Jesucristo.
Dice que se molestaron los fariseos, los saduceos, y los llevaron a la cárcel. Pero como el ángel de Jehová dice que se les apareció y abrió las cárceles y los sacó, les dijo, dice, vayan a las sinagogas y continúen predicando. Y cuando ellos, las autoridades se dieron cuenta que ellos no estaban allí y los encontraron predicando, no solamente los volvieron a llevar ante el concilio o ante las autoridades, sino que fueron, dice, latigados, fueron golpeados. Pero lo que a mí me sorprende aquí es que ahí en el verso 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Es decir, ellos no se iban quejando. Oye, es que me dieron en la espalda y me duele mucho. Oye, es que me golpearon mi brazo. Oye, ya yo no voy a seguir porque a mí no me gusta que me lastimen, que me peguen. No, ellos iban gozosos. Dice que ellos iban diciendo, gloria a Dios porque nos golpearon. ¿Ya viste que nos pegaron por Cristo? Ellos, dice, estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que Jesús les había dicho. Jesús les había dicho que esas cosas eran necesarias, que ellos la padeciesen por causa de su nombre. Él les dijo, serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Pero también le dijo que un día Él iba a regresar por su pueblo, que un día Él iba a regresar por su iglesia. Y ellos decían, si lo que Jesús nos dijo de padecer se ha cumplido, eso quiere decir que también se va a cumplir la palabra que Él nos dijo de su regreso. Por eso ellos estaban gozosos, ellos no iban quejándose, ellos iban regocijándose de que les hubiesen pegado por causa del nombre de Cristo. Eso es lo que a mí me impacta, porque cuántas veces hemos estado en necesidad y decimos, es que yo no quiero, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de alabar. ¿Y eso a qué nos lleva, amada iglesia? A tener una vida en declive, una vida espiritual en decadencia, cuando debería ser todo lo contrario. Es que realmente en esos momentos es cuando nosotros más necesitamos buscar a Dios. En su verso 23 y 24 de ahí de Hechos, dice la palabra, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense esta escena, amada iglesia. Ellos habían sido tomados presos, habían sido azotados 40 veces menos uno, con varas, dice. Y en ese momento, todavía le dice, ¿sabes qué? Mételos al calabozo, a la parte más de mayor seguridad. ¿Usted sabe lo que es un calabozo? Un calabozo es un lugar frío, húmedo. Era prácticamente el peor lugar donde podían meter a las personas o a los delincuentes más peligrosos. Donde había la mayor seguridad, estaba hasta la parte de atrás para que esa persona no pudiera escapar, porque antes tenía que cruzar por las demás celdas y por muchos guardias. ¿Cómo se imagina usted ese lugar? Decíamos que era un lugar frío, un lugar oscuro, un lugar húmedo, un lugar que apestaba. Porque los presos ahí, como Pablo y Silas, estaban encadenados de manos y pies. No tenían baños,
no les permitían ir a los baños. Ellos tenían que hacer sus necesidades ahí mismo. Entonces, ¿cómo estaba ese lugar? Ahí no es que iba a llegar el hermanito o el empleado al siguiente día a limpiar, a ver, les voy a barrer, les voy a trapear. No. Todo lo que ellos hacían, los desechos fisiológicos quedaban en ese lugar. Imagínense, tal vez habría moscas y por qué no hasta gusanos. Era un lugar muy feo. Y ahí metieron a Pablo y a Silas. Ellos estaban encadenados de manos y de pies, dice la palabra. Pablo y Silas habían sido golpeados. Y no es que les habían dado despacito, ¿verdad? No creo que el guardia haya dicho, a ver, pero pégale despacio, no los vayas a lastimar. Les habían azotado, dice, con varas. Ellos estaban heridos, estaban sangrando. No sabemos si iban a la oración. No sabemos a qué hora ellos entraron a la cárcel. Pero lo que sí podemos imaginar es que esas heridas ya estaban inflamadas, ya estaban infectadas. Estaban en un lugar sucio, un lugar donde no había higiene, donde había infección. ¿Cómo cree que estaban sus heridas de ellos? Tal vez tenían temperatura, tal vez las moscas le andaban en las heridas sin que ellos pudieran hacer algo por espantarlas. Esa era la condición de ellos en la que se encontraban en ese lugar. Pero dice el verso 25, pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué habría dicho la gente? ¿Qué habían pensado los demás presos que estaban ahí? Oye, estos hombres sí están locos. Los acaban de agarrar a varazos. Los tienen en el peor lugar de la cárcel. Y míralos, están orando, están cantando. Sí que están locos. Porque el enemigo cuando te ve adorando a Dios y orando, ¿qué cree que dice? Esta mujer está loca. Mira, hoy le quité todo lo que tenía para comer y sin embargo está orando. Mira, está enferma y sin embargo está adorando. Mira, se quedó sin trabajo y está adorando y glorificando el nombre de Dios. Entonces, imagínense nada más cuál era la condición o qué era lo que la gente pensaba de ellos en ese momento. Es por eso, amados hermanos, que cuando nosotros tenemos una vida de oración, en ese momento nosotros empezamos a tener esa autoridad que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos poder y autoridad, pero viene a través de la oración. Amén. Dice la palabra que Pablo y Silas estaban, dice, orando primeramente. Y es que decíamos que la oración es darle el derecho legal a Dios de intervenir en tu vida. En el momento en que ellos empezaron a orar, ellos le dijeron, Señor, toma tú el control. Estamos encarcelados, estamos encadenados, pero te damos a ti el control. Haz lo que tú creas que es mejor. Interviene como tú quieras hacerlo. Pero también, aparte de la oración, hay otra arma muy poderosa, que es la alabanza. ¿Y qué es la alabanza? La alabanza es reconocer la grandeza de Dios y su divinidad. Es reconocer y exaltar sus atributos. Eso es la alabanza. La alabanza es la llave que abre los cielos. Cuando usted alaba, cuando usted adora a Dios, los cielos se abren
Y la oración tiene el acceso directo ante el trono de la gracia. Decíamos hace rato, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino veíamos una jerarquía de demonios que están siempre en oposición al cristiano. Y entre ellos, decíamos, están las huestes espirituales de maldad que gobiernan las regiones celestes. Esos demonios lo que hacen, cuando usted comienza a orar, hacen esto. ¿Para qué? Para que su oración no pase ante el trono de la gracia. Hay una oposición, hay una lucha, la cual usted puede leer en Daniel capítulo 9. Hay una hueste, hay muchos demonios que se oponen a que su oración pueda trascender ante el reino de los cielos. Pero cuando usted comienza a alabar, cuando usted comienza a adorar, la alabanza hace esto, rompe, abre el mundo espiritual y su oración puede traspasar delante de Dios. De ahí la importancia de la alabanza y la adoración en todo momento cuando vamos a entrar en un periodo de oración o en un momento de intimidad con Dios. David dice en el Salmo 69:30, alabaré yo el nombre de Dios, con cánticos le exaltaré con alabanza. Alabaré yo el nombre de Dios. Tenemos que alabarle, tenemos que exaltarle con cánticos de alabanza. David conocía el poder de la alabanza. David conocía que era la llave que abría el mundo espiritual. Es por eso que muchas veces, amadas hermanas, no hay una respuesta a nuestro clamor. La Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal muchas veces. Porque entramos directo a una oración, Señor, te pido por esto y por lo otro. Y nos olvidamos de la alabanza, nos olvidamos de la adoración. Pablo y Silas estaban encadenados en un calabozo, estaban heridos, estaban golpeados y ellos estaban cantándole al Señor. Tal vez cuán grande eres tú, cuán grande es el Señor. No sabemos qué alabanza, pero ellos estaban entonando una alabanza, diciéndole, Señor, tú eres bueno, Padre, tú eres el Rey de Reyes, Santo, Santo. Ellos estaban adorando el nombre de Dios. ¿Y sabe qué sucede, amada hermana, cuando eso comienza a suceder? Cuando usted hace eso, la Biblia dice, allá en el verso 26, entonces, dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice, entonces sobrevino, mientras ellos adoraban, mientras ellos oraban, mientras ellos cantaban, algo sobrenatural comenzó a suceder en ese lugar. Cuando usted adora, cuando usted ora, en medio de la tribulación, de la angustia, algo sobrenatural comienza a suceder. Algo se empieza a mover en los aires. Y vamos a ver, dice, lo que sucedió. Es que cuando tu oración y tu alabanza trascienden los cielos, tu oración puede llegar delante del Padre. Y algo empieza, decíamos, a sacudir el mundo espiritual. ¿Quieres ver resultado en tu relación? ¿Quieres ver resultado en tus hijos? No sé qué es lo que estás pasando, pero yo te invito para que tú comiences a hacer lo que Pablo y Silas hacían. Tal vez estás desanimado, tal vez sientes que no tienes fuerzas para hacerlo, pero cuando tú comiences a adorar a Dios y comiences a orar, algo va a comenzar a suceder en tu vida y en tu entorno, porque no solamente le comenzó a suceder algo en la vida de Pablo y Silas, sino que fue en todos los que estaban alrededor. Dice la palabra que las cadenas se les cayeron,
Dice las puertas de todos, no nada más de la celda donde estaba Pablo y Silas, de todos los presos. Dice que se abrieron. Porque cuando tú comienzas a orar y alabar a Dios, vas a provocar que la presencia de Dios se manifieste, no solamente sobre ti, sobre tu casa, sino sobre todo tu entorno. Algo tiene que suceder a tu alrededor. Gloria a Dios, aleluya. Hay algo que yo escuché una vez referente a este tema. Porque muchas veces hacemos creer que el diablo tiene demasiado poder sobre nosotros. Y decimos, no, hasta miedo le tenemos de mencionarlo. Porque creemos que es poderoso. Pero no es así. El único todopoderoso, dice la Biblia, se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y podemos mirar aquí en esta palabra que el enemigo primero quiso distraer a Pablo y a Silas. Quiso detenerlos, molestándolos para que ellos no subieran a la oración. Pero como no lo logró, entonces envió a otras personas para llevarlos presos. Los azotó, los encadenó, con tal de detener la palabra de nuestro Dios, con tal de detener esa relación, esa búsqueda de Dios. El enemigo va a mover muchas cosas, va a influenciar en muchas cosas para detenerte. Pero aquí el enemigo cometió dos grandes errores. Satanás hizo que fueran encadenados, dice, de pies y manos. Pero hay algo que no hizo. Y dice que fue dejarlos juntos. Y dice la palabra, dice que donde hay dos o tres, dice, reunidos en el nombre de Dios, ahí está Él. Es por eso que cuando Pablo y Silas comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a orar, a adorarle, su presencia se manifestó en ese lugar. El diablo les amarró las manos y los pies, pero no le amarró la boca. No evitó que ellos se pusieran de acuerdo. Él les dejó la boca libre y ellos comenzaron a adorar y comenzaron a glorificar el nombre de Dios. Hay un canto muy antiguo que dice, yo le alabo a Dios, dice, con mis manos. Pero si no tengo mis manos, yo le alabo. Dice, empieza diciendo, con mis manos, luego con mis pies, con mis labios. Y dice, y si yo no tengo nada de eso, entonces yo le alabo con el alma. Y es que el diablo cometió el error de dejarle la boca abierta a Pablo y a Silas. Y cometió el error de dejarlos juntos. Dice la palabra que si dos o tres se ponen de acuerdo sobre algo, entonces Dios va a responder. De ahí la importancia, amadas hermanas, de aprender a estar en unidad con nuestros hermanos, como familia, como iglesia. Porque es ahí en medio de las circunstancias, en la unidad, en la alabanza, en la adoración, donde Dios se manifiesta. Es por eso, mis amadas hermanas, que yo te invito que en medio de lo que tú estás viviendo, tú comiences a adorar, tú comiences a glorificar el nombre de Dios. Dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Entonces, amadas hermanas, es importante que nosotros aprendamos a usar las armas que Dios nos ha dado. Ya nos dio el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Nos ha dado el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación. Nos ha dado la espada del Espíritu, el escudo de la fe. Pero también nos ha dado la oración y la alabanza. Cuando usted ora y usted alaba, los cielos se abren. Cuando usted ora y alaba, dice, de repente algo comienza a suceder. El mundo espiritual se empieza a quebrantar, se empieza a mover y cosas comienzan a suceder. Pablo y Silas dice que salieron de ese lugar
Y el carcelero, cuando los vio, dice que él pensó que todos se habían ido y hasta iba a matarse. Pero ellos le dijeron, no te hagas daño, aquí estamos. Porque ellos lo único que estaban haciendo era manifestar el poder de Dios sobre ese lugar. Y es que cuando tú oras, cuando tú alabas a Dios, no solo comienzan a suceder cosas extraordinarias en tu vida, sino que el poder de Dios se empieza a manifestar y la gente puede mirar que el Dios en quien hemos creído es un Dios de poder, es un Dios de autoridad, es el único Dios verdadero y fuera de Él, dice la palabra, no hay nadie más. Así que esta noche yo te voy a invitar ahí donde tú estás, que comencemos a adorar y vamos a elevar nuestra oración delante de Dios. Yo no sé cuál sea tu problema. Yo no sé cuál sea la circunstancia que tú estás pasando. Pero yo te aseguro que si tú tocas el corazón de Dios esta noche, ese de repente va a venir sobre tu vida. En el nombre de Jesús, adoramos. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansando en el Señor, tus penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú Hablas con Dios, las cosas cambiarán orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansando en el Señor, tus penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Maravilloso Dios que moras en los cielos, en la tierra, en todo lugar. En esta hora, Padre, reconocemos tu grandeza, tu majestad, que tú eres Rey de Reyes, mi Dios. Tú eres el Señor de los señores. Santo y poderoso eres tú, mi amado Dios. Te adoramos y te exaltamos, Padre, porque no hay nadie, Señor, como tú, porque tú eres el único digno, mi Dios, que merece la adoración. Mi alma, Señor, te alaba y te exalta, honra, babase y alaba, canta, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos que abras los cielos ahí sobre mis hermanas, sobre aquellos que están mirando, Señor, esta transmisión. Que tú abras, Señor, los cielos, Padre, y tu presencia, Señor amado, los inunde. Tu gloria, Padre mío, se manifieste con poder y con autoridad, quebrantando toda obra de las tinieblas, Señor, en la familia, en los hogares, Padre eterno. Que seas tú rompiendo cadenas y ataduras en aquellos que están padeciendo, Señor, depresiones, cautividad por el alcoholismo, por la droga. Se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos libertad sobre los cautivos. Hoy declaramos sanidad sobre los enfermos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay poder en tu nombre y en tu sangre
sangre preciosa. Padre mío, enséñanos a adorarte, enséñanos a exaltarte en medio de la angustia y la tribulación, Padre, que podamos mirar tu gloria descender, que podamos mirar ese de repente, Padre, sacudiendo, Señor, el mundo espiritual, transformando la vida, transformando el entorno, Señor, de nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres digno de la alabanza y la adoración, mi Dios. Esta hora, Señor, te adoramos, papito hermoso, te ponemos cada vida, Señor, de mis hermanos en tus manos. Padre bendito, sé tú peleando sus batallas. Tú eres Jehová de los ejércitos, varón de guerra es tu nombre, mi Señor. Por eso mi alma y mi ser te alaba, Padre, en esta hora. Gracias por lo que tú ya has hecho. Gracias por las sanidades y las liberaciones. Gracias, Señor, por intervenir en cada vida, Señor, en cada corazón en esta hora. Porque sabemos, Señor, que veremos cosas maravillosas, porque algo ha comenzado a suceder en el mundo espiritual y tú estás obrando, Espíritu Santo. Por eso mi alma te alaba en esta hora, Padre, y te da a ti la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios me las bendiga, amadas hermanas, y nos vemos el día martes en Moisés Ministerios Proféticos. Que el Señor me los bendiga y compartamos esta prédica para que otras personas sean bendecidos. Que el Señor los guarde.